No puede poner un controlador y usted esperar que ello funcione de una manera peor, digamos, de lo que funcionaba. Todas esas cosas las tiene que analizar, ¿verdad? Solo para para el próximo examen. Y en el tercero dice, de acuerdo a la siguiente función de transferencia de lazo abierto, hasta escribí este párrafo para que estuviera seguro, ¿verdad? Si esta GDS puede cerrar el lazo, no, ¿verdad? Porque aquí decía que era la función de transferencia de lazo abierto. Y todo el lugar geométrico de las raíces, dijimos que se trabaja con la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, algunos cerraron el lazo, les dio tentación y lo cerraron. Otros, sí trabajaron con esta función, sacaron los dos polos y los colocan en el plano, las dos líneas, ¿verdad? Y la otra línea acá. Hacen esto acá y colocan los dos polos, colocan un polo, quiero ver, vamos a poner, ¿con qué lo ponemos? Con esto lo voy a poner. La ponen un polo por aquí y ponen un polo, otro polo por acá. Y ponen, uno le daba en punto 45 y el otro le da en algo así como menos 6, menos punto 45 y menos 6. Entonces el punto de prueba estaba en algún lugar, ¿verdad? En el plano, en el, en, entonces le pedí que a través de la continuidad me gusta la fórmula que dice los ángulos de cero menos los ángulos desde los polos deben ser un múltiplo impar de 180. Y entonces, muchos, ¿verdad? Sí, trabajaron hasta el punto de, de hacer el tiraje aquí de los vectores, digamos, ¿verdad? Y tiran los vectores acá hasta el punto, pero empiezan a escribir el ángulo de S más 6.5 menos el ángulo del polo en S igual a punto 45, es igual a 2i más 1 por 180, u otra fórmula que a ver a dónde hallaron ahí. Entonces, pero los ángulos habían que sacarlos, había que calcularlos. Si era bueno buscar las tangentes, ¿verdad? ¿Verdad? 3.5 y esto vale 2.65. Te saca este lado y saca los ángulos medidos en el sentido del agua del reloj y se da cuenta que este mide como 41 y este mide 41 también y más 90 le da 138, más 41 le da 180. Esa era la forma de demostrarlo. O en todo caso, hacer el LGR, ¿verdad? Y colocarse en la gráfica y buscar el punto. Si hubiera hecho eso, también hubiera estado bien, porque es una forma de concluir adecuadamente. Entonces, eh, como que hace falta un poco de lógica en el proceso, ¿verdad? Entonces, les platico esto también para que tengan una idea de cuánto pueden haber tenido bueno, ¿verdad? En el examen. No sé si tienen alguna pregunta. Yo un día les di el WhatsApp, el número,
¿verdad? Hay unos alumnos que durante el examen están preguntando, ¿verdad? Cómo resolver las cosas. Eh, es importante, ¿verdad? Que también sepan que pueden contar conmigo, ¿verdad? En ese momento. Supongo que no tienen ninguna pregunta. Hoy tienen que subir el, el trabajo, ¿verdad? La segunda parte del proyecto. Hasta la medianoche, ¿verdad? Aquí dice martes 19 de abril a las 23:44. No me estén mandando cosas por el María.Parada UPE ni por el Celia Parada. Por el Celia Parada puede ser más fácil que lo vea, ¿verdad? Pero por el de la universidad, hasta hoy vi los exámenes y vi que igual los habían subido a la plataforma, ¿verdad? Pero quizás sería más conveniente que lo subieran al aquí, ¿verdad? Al aula digital que tienen ustedes disponible. No suban 3, 4 intentos porque yo voy a revisar uno de los intentos. No dice la plataforma cuando baja, no dice cuál es el último. Sí les pone una viñeta ahí, ¿verdad? Pero no les pone la hora. Entonces, yo me guié, ¿verdad? En el caso de varios intentos, pues me guié por el peso del documento. Pero sí, así andamos ahorita. Bien. Entonces vamos a continuar con el LGR que habíamos dejado pendiente ahí, ¿verdad? ¿Se mira la presentación? Sí, Inge. Sí, se ve. Vaya, vaya. Entonces, en la clase anterior habíamos determinado la condición de magnitud y la condición de ángulo de varias maneras, ¿verdad? Si conocemos la ubicación del punto, podemos tirar los vectores, calcular los ángulos, siempre medidos en el sentido contrario a la aguja del reloj. Y con la condición de magnitud, que sería la multiplicatoria de los vectores desde los polos entre la multiplicatoria de los vectores desde los ceros, ¿verdad? Son valores absolutos. Entonces, ahora este día vamos a ver para qué sirve este lugar geométrico de las raíces. Una de las cuestiones para las que lo podemos ocupar, ¿verdad? Porque sirve para muchas cosas. Si usted revisa el libro de EDQ, pues va a ver que él lo usa para casi todo lo que él hace, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer primero, vamos a ir viendo cómo se construye manualmente, ¿verdad? Aunque usted ya habrá visto que solo bastan 3 instrucciones para que el MATLAB le dé la respuesta. Lo que le digo yo siempre a los alumnos es que MATLAB hace lo que usted le dice, o sea, si usted le pone los coeficientes 0, 1, 1, 1 y luego le pone 1, 0, 1, 1, eso va a graficar, él no sabe si usted está escribiendo bien los coeficientes o no. Es usted el que tiene que estar seguro de que es lo que le escribe, que lo que le escribe estaba correcto y sabe usted lo que tiene que esperar. Entonces, por ahí vamos. Entonces, anteriormente habíamos dicho, ¿verdad? Los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces donde K es igual a 0 son los polos de GDS por HDS. Por formalidad se pone GDS por HDS. Aunque la retroalimentación sea igual a 1, ¿verdad? Siempre lo escribimos. Y habíamos dicho que los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces, donde K es igual a más infinito o menos infinito, esos son los ceros de GDS por HDS. Entonces, si vemos el ejemplo que está en la diapositiva, vemos que GDS, que sería el cuadro que está arriba, ¿verdad? El bloque que está arriba, tiene en el numerador solo acá. Entonces, no tiene ningún cero real. Tiene
un polo en el origen, tiene un polo en -1 y un polo en -2. Eso significa que si hay 3 polos reales acá, entonces hay 3 ceros que no son reales, pero que sí están en el infinito, ¿verdad? Porque el lugar geométrico de la raíz, ¿verdad? Dijimos la clase anterior, las clases anteriores, que nos da la ubicación de todos los polos complejos, ¿verdad? Para todos los valores de K, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, dice el ejemplo, considere la ecuación, ¿verdad? Esta ya es un poco diferente. Ustedes observan, tiene S por S más 2 por S más 3 más K por S más 1. Entonces, cuando K es igual a 0, las 3 raíces de la ecuación van a estar en S igual a 0, en S igual a -2 y en S igual a -3. Y cuando la magnitud de K sea igual a infinito, entonces las 3 raíces van a estar en S igual a -1 y van a haber 2 en más infinito o menos infinito, ¿verdad? La esfera de radio infinito, pues en algún lugar se encuentra, ¿verdad? El radio que la abarca. Entonces, es útil, ¿verdad?, considerar que el infinito en el plano S es un concepto bien crucial. Se debe visualizar que el plano S finito es solo una pequeña porción de una esfera de radio infinito. O sea, lo que nosotros vemos es lo que nosotros estudiamos siempre, ¿verdad? Estamos diciendo los polos dominantes, decimos, ¿verdad? Son los polos que están más cerca del origen. Entonces, nosotros lo que estamos viendo todo el tiempo es el origen del plano. Pero en realidad, ¿verdad? Es como cuando estamos parados en un lugar, en una montaña, ¿verdad? Estamos creyendo, ¿verdad?, que el plano es lineal, pero en realidad la Tierra es redonda, es el mismo concepto. Entonces, el plano que nosotros vemos es el plano finito, pero al otro lado de la esfera, como quien dice, ¿verdad? Está en el lado opuesto está el infinito. Entonces, la misma ecuación que estábamos viendo, ¿verdad? Dividimos todo entre el término que no contiene acá. Entonces vamos a tener S por S más 2 por S más 3 entre S por S más 2 por S más 3 y eso nos va a dar 1 más K por S más 1 entre S por S más 2 por S más 3. Entonces ahí vamos a tener la ecuación de la que hablábamos en la clase anterior. 1 más G de S por H de S es igual a 0. Y entonces aquí vamos a tener que G de S por H de S es K por S más 1 entre S por S más 2 por S más 3. Entonces sabemos que los coeficientes entonces son S al cubo más 5S cuadrado más 6S más, como estamos hablando de la función de transferencia de lazo abierto, o sea, solo de HDS. Entonces, por eso el término independiente es igual a 0. Y en el numerador, entonces, vamos a tener, ¿verdad? S cubo, el coeficiente de S cubo es 0, el coeficiente de S cuadrado es 0, el coeficiente de S a la 1 es este 1 que tenemos acá, ¿verdad? Que está acompañando a S, y 1 que sería el coeficiente del término independiente, y aquí está, ¿verdad? La función. Entonces, si nosotros ponemos esto, ¿verdad?, en el MATLAB, venimos y lo ponemos acá, le decimos que construya el lugar geométrico de las raíces, ustedes se fijan, solo es un par de instrucciones. Entonces, vamos a ver, aquí está la figura, ¿verdad? Entonces, les decía la vez pasada, podemos hacer esto más visible si le damos aquí más un ancho de la línea, da igual a 2. Le decimos que amplíe los límites o los acorte, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros querramos hacer.
Entonces, esto va llegando a, desde 0, dice la Y, a 0.5 hasta 8. Podemos ponerle un 6 acá y un 6 acá. Entonces, ahí está. Entonces, si ustedes miran ese lugar de las raíces, los, los coeficientes que teníamos en la ecuación que teníamos nos dice que hay un 0 en S igual a 0, en menos 2 y en menos 3, y un 0 en menos 1. Entonces, si nosotros nos venimos acá, exactamente allí están los polos, ¿verdad? Entonces, cuando usted le escribe bien las cosas a MATLAB, eso se corresponde con lo que dice en la ecuación, ¿ves? Aquí hay un S igual a 0, entonces usted tiene aquí un par ordenado X0 igual a Y0, aquí tendría un menos 1, sería el 0, ¿verdad? Usted lo ve, está como un cerito allí, ¿verdad? Como una ruedita. Y los polos como una X. Entonces, aquí, como es un, es un polo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener allí en menos 2, ¿verdad? Aquí está y aquí está el siguiente. Este está en menos 3. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un lugar como aquí, ¿verdad? Eh, esta parte aquí verde para allá. Entonces, lo que vamos viendo nosotros es que aquí, ¿verdad? Esta ganancia es igual a 0, pero a medida que vamos recorriendo la línea verde, por ejemplo, vamos a ir viendo que el valor de la ganancia va aumentando. Aquí tenemos una ganancia de 0.334. En el cruce podríamos intentar verlo. Ahí tenemos una ganancia de 0.4. Aquí vamos a ver y vamos subiendo, ¿verdad? Y el cuadro nos da mucha información, por ejemplo, nos da el valor de la ganancia, que ahora ya es 2.81, nos da el valor del polo y nos da el valor de el sobreimpulso, ¿verdad? Que es del 37%, y el chi, ¿verdad? Que sería 0.87. Podemos nosotros colocarle a una la grid, ¿verdad? Y entonces aquí vamos viendo, por ejemplo, este sería el valor de chi. Este que se va viendo aquí en las, en las líneas, ¿verdad? Que están tiradas con un ángulo, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros, por ejemplo, si nos colocamos acá, ¿verdad? Nos ponemos aquí, entonces vamos a tener allí un chi, dice, de 0.66, ¿verdad? Más o menos estamos en la línea de 0.66 y ese par ordenado se llama menos 214 más 2.45. Ahí el sobreimpulso es del 6.49% y el chi, ¿verdad? Es 0.66. Entonces, ahorita si a nosotros preguntan, aquí podemos tener un chi de 0.4, pues entonces usted lo busca, ¿verdad? Aquí estamos en 0.36 y aquí estamos en 0.5. Digamos que por aquí andaríamos en un 0.4, por ahí está, ¿verdad? Usted observa los valores, ¿verdad? En este punto la ganancia es 7.69, pero en este punto la ganancia es 23. Entonces, si usted observa la ganancia a medida se va usted alejando hacia el infinito, las ganancias se van haciendo mucho más altas. Entonces, ¿eso qué significa? El MATLAB ha querido hacer notar eso, ¿verdad? Bien, evidentemente, y lo que está diciendo es que, ¿verdad? Aquí K es igual a 0 y se mueve en la línea roja, ¿verdad? Hacia el infinito. Igual, ¿verdad? Esta es otra rama de lugares geométricos en las raíces que se mueve desde K igual a 0 hasta más infinito. Igual aquí, ¿verdad? Usted va a ver que aquí, por ejemplo, la ganancia es un valor bien, pero bien, bien alto, ¿verdad? En las proximidades del polo, ¿verdad? Es 24. Y aquí es
igual a 0. Aquí la ganancia es 0.133. Entonces, venimos de un valor bien grande, bien gigantesco, hacia un valor bien pequeñito. Esa es la información que está mostrando, ¿verdad? Entonces, estamos seguros de que la multiplicación la hemos hecho bien, ¿verdad? Porque si usted se equivoca haciendo esta multiplicación, no le van a dar estos polos exactamente en este lugar donde le está mostrando la ecuación que tenemos ahí en este caso, ¿verdad? La gráfica, ¿verdad? Aquí se ha quedado, ¿verdad? Si usted, como está, este es otro MATLAB, el que está en esta computadora, puede ver usted aquí que aquí se ha puesto el cursor y aquí lo que dice es que la ganancia es igual a infinito en el lugar del cero. Y aquí pues va a decir que es cero, ¿verdad? Si usted se fija aquí, por ejemplo, donde empieza, ¿verdad? Donde está el polo en -3, entonces ahí dice que la ganancia es igual a cero. Esa es la información que nos está dando MATLAB y es una forma de saber si lo que estamos construyendo pues está bien. Entonces por eso es necesario saber, ¿verdad? Cómo se hacen las cosas manualmente. Luego dice, se divide la ecuación entre los miembros que no contienen acá, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Para que nos dé 1 más GDS por HDS igual a 0. Esto nos da una idea también, ¿verdad? De qué es lo que esperamos encontrar acá. Entonces, la vez anterior aprendíamos dónde había el lugar de las raíces y decíamos, si el punto de prueba está entre 0 y -1, hay un número impar de ceros y polos, entonces solo hay uno, ¿verdad? Entonces, entre -1 y 0 hay lugares geométricos de las raíces. Entre -2 y -1 hay lugar de las raíces complementario y entre -3 y -2 hay lugar de las raíces, ¿verdad? Ya tenemos dos lugares de las raíces identificados, ¿verdad? Por lo menos los lugares de las raíces sobre el eje real, que fue lo que aprendimos en la clase anterior. Luego, ¿cuál es el número de ramas? ¿Verdad? Es otra característica del lugar geométrico. Las ramas, ¿verdad? Acabamos de aprender que hay lugar geométrico entre 0 y -1, ¿verdad? Y MATLAB lo dibuja de color azul. Luego, entre -2 y -3 hay lugares geométricos de las raíces, ¿verdad? Y una parte la dibuja verde y otra parte la dibuja roja, ¿verdad? Por la trayectoria que va a llevar la asíntota también, ¿verdad? Que vamos a ver cómo se construye. Entonces, una rama del lugar geométrico de la raíz, ¿verdad? Es el lugar geométrico de una raíz cuando K está entre menos infinito y más infinito. Entonces, si usted se fija, si usted sigue esta rama, entonces vamos a tener aquí, esto viene del infinito y va hacia el infinito. Y en este caso, el denominador de GDS por HDS es de grado 3. S por S por S, ¿verdad? Es ese cubo. Eso lo que significa es que aquí van a haber 3 ramas de lugar geométrico, ¿verdad? Eso dice el número de ramas de lugar geométrico de las raíces es igual al número de raíces de la ecuación, o sea, es igual al orden del polinomio denominador del lazo abierto. Otra característica del lugar geométrico de las raíces es que es simétrico. O sea, usted dobla este papel por el centro y entonces esta línea azul va a caer en frente de la línea verde. ¿Verdad? Esta es la función S por S más 1 por S más 2 más K. Al dividir todo entre los miembros de la ecuación que no contiene acá, nos queda K entre S por S más 1 por S más 2. Y entonces va a haber polos en 0, en -1 y -3. Entonces va a haber lugar de la raíz sobre el eje real entre 0 y -1 y entre -2 y menos infinito. Y como es de grado 3, aquí también van a haber 3 ramas, ¿verdad? Esta que va de 0 a -1, la que va de -2 hacia menos infinito y la que va desde menos infinito, ¿verdad? Hacia más infinito. Así es el comportamiento, ¿verdad? Esta es otra ecuación, ¿verdad? Hay varios ejemplos aquí para que nos acostumbremos, ¿verdad? ¿Se acuerda? La primera clase decía, abra MATLAB y póngase a hacer cosas allí, ¿verdad? Yo sé que trabajan muchísimo, que los trabajos de ahora no son
no tienen horarios, que ustedes andan cansados y todo eso, pero la materia hay que pasarla, ¿verdad? Entonces hay que hacer un esfuerzo doble, ¿verdad? Porque a lo mejor no te parece en nada ninguna otra cosa que usted haya visto antes, pero usted es alumno de la Politécnica y es bueno, ¿verdad? Así es que entonces hay que revisar los ejemplos que están acá, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Si ustedes ven, es otra ecuación. Siguiendo con la misma, ¿verdad? Entonces decimos, esta rama va a ir desde cero hacia el infinito y la verde va a ir desde cero hacia el infinito y este va a ir desde cero hacia menos infinito, ¿verdad? Y cada una de ellas es una rama del lugar geométrico. Entonces decíamos los puntos en los que cae igual a cero son los polos y como no tiene ceros reales, entonces tiene 3 ceros en el infinito, ¿verdad? 1, 2 y el tercero, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que corresponderse. Otra característica del lugar geométrico de las raíces es los ángulos de las asíntotas. Aquí esto intuye, ¿verdad? Que aquí hay una línea que lo dirige, ¿verdad? Antes de que existiera el MATLAB, esto ya existía, ¿verdad? Estos señores, este señor Evans ya había desarrollado el método y lo hacía puro compás, vea, a pura geometría, si ustedes se fijan, así se llama, el lugar geométrico. Entonces, esto le dará idea de que aquí hay una asíntota que debe partir de algún lugar, ¿verdad? Entonces, hay que determinar cuáles son las asíntotas de cada fórmula en particular. Entonces ahí lo que vamos a tener es el orden del denominador al que le vamos a llamar n y el orden del numerador que le hemos llamado m. En otras clases hemos dicho que el orden del numerador debe ser menor que el orden del denominador para que el sistema sea físicamente realizable, o sea, pueda aplicársele toda la teoría de control. Entonces, la fórmula dice, ¿verdad? Que cuando n es diferente de m, o sea, el grado del denominador es mayor que el numerador, entonces habrá, dice, 2, valor absoluto de la resta de n menos m, asíntotas, que describen el comportamiento del lugar geométrico de las raíces en S igual a infinito. Entonces, no ande buscando fórmulas en el internet. Aquí están las fórmulas. Yo sé que a lo mejor le da pereza, ¿verdad? Y dice usted, pues en lugar de ir hasta el aula y buscar, y ya ni me acuerdo ni a dónde estaba y todo esto y lo otro. Pero entonces asegúrese de que de lo que ha leído y estudiado sea esto mismo, ¿verdad? Porque a veces es otra cosa, ¿verdad? Entonces no salen bien las cosas. Entonces, aquí dice los ángulos del lugar de las raíces. Acuérdense que hemos definido el RL como lugar de las raíces y el lugar de las raíces complementario. En el RL dijimos las K son positivas y en el CLR las K son negativas, o sea, menores o iguales a 0. Entonces, es suficiente con que defina las asíntotas de el lugar de las raíces, o sea, las asíntotas del RL. Las otras son complementarias. Al señor Cubo le gusta hacerlo todo, por supuesto, ¿verdad? Si a usted le gusta el señor Cubo, lo felicito, ¿verdad? Porque él es el monstruo en este caso, ¿verdad? El que ha desarrollado los temas de la manera más exhausta. Entonces, las asíntotas del lugar de las raíces, o sea, del RL, aquí le voy a poner esta línea roja para que no se le olvide. Entonces dice teta sub i, porque tenemos que determinar cuántas asíntotas son. Entonces dice, la fórmula es, cada asíntota se calcula con la fórmula que dice 2i más 1 entre el valor absoluto de n menos m por 180.
donde n es diferente de m, si no esta vaina va a dar 0, ¿verdad? Y entonces no funciona. Tiene que ser diferentes el grado del numerador y el denominador, y mayor el grado del denominador. Donde i dice puede ser 0, 1, 2, hasta puntos suspensivos de acá, hasta n menos m menos 1. También esta fórmula no busque otra, no la invente, ¿verdad? El profesor o la profesora siempre va a buscar una manera de que usted use estas fórmulas. Entonces, si las encuentra en el internet de alguien que ha subido una clase medio preparada o medio hecha, entonces le va a dar otra cosa porque usted va a usar la información mezclada, ¿verdad? Yo no digo que eso está bueno o está malo. No he revisado todo lo que la gente sube, ¿verdad? He revisado un poco los libros, ¿verdad? Porque también me hace falta leer mucho más al señor Q. Pero bueno, ojalá haya tiempo. Entonces dice ahí, n y m son el número de polos finitos y 0 de GDS por HDS, respectivamente. Claro, ¿verdad? N habla del grado del numerador, perdón, n habla del grado del denominador y m del numerador. Eso nos da la idea de cuáles son los polos finitos y los ceros finitos. O sea, los ceros reales y los polos reales. Para el CLR los ángulos son los complementarios. Si usted se fija, le falta el más 1, ¿verdad? Todo lo demás es igual. Ahora veamos, por aquí han de haber un par de ejemplos. Dice, por ejemplo, si el grado del numerador es 1 y el del denominador es 3, entonces tenemos n menos m, 3 menos 1, menos 1. Para averiguar cuántas asíntotas tenemos que calcular, cuáles valores tenemos que calcular. Entonces decía n menos m menos 1. Hasta allí vamos a llegar. Entonces tenemos 3 menos 1 es 2, menos 1 es 1. Quiere decir que vamos a calcular el teta sub 0 y el teta sub 1. Porque la fórmula dice que nosotros calculamos i igual a 0, 1 hasta el tope que nos den el grado de los dos polinomios. Ojalá no se les olvide eso. Entonces aquí tenemos, vamos a calcular para el 0 y vamos a calcular para el 1, ¿verdad? Para i igual 0 y igual 1. Entonces dice aquí 2 por 0 más 1 entre 3 menos 1 valor absoluto, esto da 60 grados. Y luego le ponemos un 1, aquí tendríamos un medio de 180. Eso tendríamos un tercio, dice aquí. ¿Verdad? 3, sí, aquí hay algo malo, ¿verdad? Porque aquí sería 1 sobre 2 por 180, esto sería 90, ¿verdad? Y luego aquí sería 3 medios de 180. Esto sería 270. Esto hay que corregirlo aquí, ¿verdad? Ahora dice si el grado del numerador es m es igual a 1 y el del denominador menos m menos 1. Sería 3 menos 1 igual a 2. Quiere decir que hoy son 3 asíntotas. La del 0, la del 1 y la del 2. Le va dando idea a eso, ¿verdad? De para qué sirve esa fórmula. Entonces aquí vamos a tener un tercio. Aquí sí es 1 sobre 3. Sería 180 sobre 3 y este sí es 60. Aquí le vamos a poner este está malo y este también. Este sí está bueno, ¿verdad? No crean que no les hago, que no pienso que igual que ustedes yo también me equivoco, como no. Y les doy chance allí, ¿verdad? Les pongo este punto, ¿verdad? Aunque no hayan terminado el ejercicio completo. Y les doy los puntos necesarios, ¿verdad? Para empujarlos. Ahora, cuando es el 1, tendríamos 3 tercios, ¿verdad? Es 180, ¿verdad? Y 2 por 2 es 4, más 1 son 5 tercios. Entonces sería 6 por 5, 30. Esta sí está buena. Ahora, dice si el grado del numerador m es igual a 0, o sea, solo tenemos k, por ejemplo.
y el del denominador es 3, entonces tenemos 3 menos 0, menos 1, tenemos 3 menos 1, 2. Si ustedes se fijan, las condiciones cambian, pero igual siempre vamos a tener que calcular la asíntota para cuando i vale 0, para cuando i vale 1 y para cuando i vale 2. Vamos a tener los mismos valores del ejemplo anterior, ¿verdad? Aquí también está bueno esto. Entonces espero que haya quedado más o menos claro. Ese es los ángulos con los cuales van a salir las asíntotas. Entonces, ¿de dónde van a salir? Van a salir de una intersección, de un punto al cual llamamos centroide. Entonces dice, la intersección de las asíntotas de lugares geométricos cae en el eje real en el punto que se llama sigma. Si ustedes se acuerdan de la clase cuando veíamos la respuesta en el dominio del tiempo, al eje real le llamábamos sigma y al eje y, digamos, ¿verdad? Al eje imaginario le llamábamos omega d, porque estos son los valores del polo complejo, ¿verdad? Sigma más omega d. Entonces, por eso el centroide, como está en el eje real, se llama sigma 1, ¿verdad? O sigma simplemente. Y esta fórmula dice que es la sumatoria de los polos finitos de GDS por HDS menos la sumatoria de los ceros finitos de GDS por HDS entre n menos m. Igual, ¿verdad? Donde n es el grado del denominador y m es el grado del numerador. No nos compliquemos con otras definiciones. Entonces, esta fórmula la podemos, si en la ecuación, ¿verdad? Hay polos complejos de lazo abierto, las partes imaginarias se van a cancelar unas con otras, ¿verdad? Porque acordémonos que el polo complejo es menos sigma más o menos j omega d. Entonces, las partes reales de los polos son las únicas que van a quedar, ¿verdad? De los ceros, igual, ¿verdad? Aunque hubieran ceros complejos, siempre van a eliminarse las partes complejas entre n menos n. Entonces, creo que por aquí ha de haber un ejemplo, que hay una función, dice k por s más 1, entre s por s más 4, por s cuadrado más 2s más 2. Si usted se fija, en algunos casos le da solo el denominador para que usted divida todo entre el miembro que no contiene acá y encuentre a GDS. Otras veces le da GDS, otras veces le puede dar el polinomio de lazo cerrado y usted va a tener que calcular el polinomio de lazo abierto, ¿verdad? La ecuación de lazo abierto. Entonces usted, como ya en las clases anteriores sabe cómo se hace eso, no se va a complicar, ¿verdad? Si le dice MDS, usted tiene que llegar y buscar a GDS. Y eso, por supuesto, lo tiene que saber usted. Eso no se lo dicen los libros, ¿verdad? Eso lo tiene que inferir usted cuando tenga el problema a resolver. Entonces, la ecuación dice característica que queda, desde usted se fija, decíamos en las clases anteriores, cuando usted cierra el lazo, el numerador aparece en el denominador. Entonces aquí tenemos la ecuación característica. Entonces, ¿qué sabemos de eso, verdad? Sabemos que va a haber un polo en 0, un polo en menos 4 y un par de polos complejos en menos 1 más o menos 1. Y por aquí va a haber, no, vamos a cambiar vamos a poner esto. Aquí está el polo en 0, el polo en menos 4, y aquí, ¿verdad? Vamos a poner el 0, ¿verdad? En menos 1, que sería este de aquí arriba, ¿verdad? Y está el par de polos complejos que están en menos 1 más j y menos 1 menos j. Ahí están los cuatro polos y el 0, ¿verdad? Entonces significa que hay 3 ceros en el infinito. Eso significa. Pero si ustedes fijan, nadie va a ver el porque lo que estamos, el tenso, digamos, el punto, que cuando estamos en primer grado, segundo grado, cuarto grado, lo que nos enseñan es el
el origen del plano, ¿verdad? Igual estamos haciendo aquí, estamos trabajando en el origen del plano. Entonces, ¿qué decíamos, verdad? Que entre 0 y -1 hay lugar de las raíces. ¿Verdad? Al señor Cubo le gusta hacerlo todo, como les digo, bien, dejar evidencia de todo lo que hemos aprendido anteriormente. Entonces él dice, bueno, ¿verdad? Hay que poner esto aquí. Y hay LR entre -4 y menos infinito, hay LR, allí dice, ¿verdad? Hay LR. Y entre -1 y -4, entonces hay CLR. Todo lo está denotando. Las asíntotas, ¿verdad? Que encontramos a esto, ¿cuáles serían? N menos M, el denominador tiene grado 4, cuadrado, cubo, 4, y el numerador tiene grado 1, entonces 4 menos 1 es 3, ¿verdad? Entonces, las asíntotas serían las del ejemplo que está aquí, ¿verdad? Este ejemplo que está acá. Este ejemplo que está acá. 4 el grado del denominador y 1 el grado del numerador. Entonces tendríamos asíntotas en 60, en 180 y en 300. Entonces eso es lo que está dibujado aquí, ¿verdad? 60 grados, ustedes observan aquí dice 60 grados. Aquí está, 60 grados. La otra asíntota está a 180, que es esta que está acá. ¿Verdad? Y la otra estaba a 300 grados, que es esta que viene acá, ¿verdad? 300 menos 60, ¿verdad? Entonces hay un ángulo de 60 grados. Ahí están las asíntotas del lugar geométrico de las raíces y por definición, ¿verdad? Están sus compañeras que serían las del CLR. Tendríamos, esta sería del LR, esta sería del LR y esta del LR. Y las otras son las complementarias. ¿Verdad? Entonces no hay donde perderse aquí. Entonces usted va viendo que todo esto se configura, ¿verdad? Todo esto está hecho como quien dice a mano. Aquí están las asíntotas del lugar geométrico de la raíz. Y entonces usted va viendo que esta ecuación, lo que va resultando en el MATLAB es correcto. Aquí hay un número, la que dice menos 5 tercios. Es el centroide, ¿verdad? Es el lugar de donde partieron todas las asíntotas. Vamos a poner un celeste, un amarillo, no sé. Ahí está, ¿verdad? El centroide de donde partieron las asíntotas. ¿Eso porque es importante? Porque le da una idea, ¿verdad? De dónde puede estar el punto de ruptura con el eje real y el punto de ruptura con el eje imaginario, ¿verdad? Si aquí hay una asíntota, quiere decir que aquí rompe al eje imaginario. Y si aquí hay una asíntota, ¿verdad? Significa que puede haber un punto de ruptura entre 0 y -1, por ejemplo, ¿verdad? Ya vamos a ver. Entonces, aquí están en orden, ¿verdad? Los puntos en los que K es igual a 0, los puntos en los que K es igual a infinito, las ramas del lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Como el denominador de grado 4, entonces son 4 ramas. Aquí podemos visualizar un LR y aquí otro LR, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Nos está diciendo que también va a haber un LR, ¿verdad? Probablemente esté dando la vuelta por acá, ¿verdad? Ya vamos a ver. Y haría falta otro, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cómo están los lugares geométricos. Aquí está -1 más J y -1 menos J. Aquí está el 0 y aquí está el -1 y aquí está el -4. Entonces, aquí están las 4 ramas, ¿verdad? De los polos complejos se están partiendo una rama hacia el infinito, de 0 hacia el infinito. Ahí están. Entonces decíamos, hay 4 polos y hay un 0 finito, entonces quiere decir que hay 3 ceros en el infinito, uno en la rama roja, uno en la rama verde y otro en la rama celeste, ¿verdad? Entonces allí están cumpliéndose, ¿verdad? Lo que hemos aprendido anteriormente. Los ángulos de las asíntotas, como decíamos, ¿verdad? Son 60, 180 y 300
Y el centroide, decíamos, es la sumatoria de las partes reales de los polos menos la sumatoria de las partes reales de los ceros entre n menos m. Entonces teníamos, según las ecuaciones, teníamos menos 1 se van a eliminar y va a quedar menos 4, menos 1 y menos 1, menos el valor del 0 que sería menos 1 entre 4 menos 1. Y entonces eso da menos 5 tercios que coincide con el dibujo que está acá. He dado el dibujo original, ¿verdad? Y el dibujo a mano, digamos. Y el dibujo hecho por MATLAB, ¿verdad? Que es el que está acá. O sea, usted lo puede hallar más parecido si le modifica los límites, ¿verdad? Que tiene el dibujo. Se va a parecer más a esto que está acá. Aquí está, ¿verdad? Un poco más parecido a eso que está allá. Entonces, este es el código. Vamos a ponerlo para que usted lo mire en el MATLAB. Entonces, aquí estamos viendo el diagrama, ¿verdad? Le podemos poner, como decíamos, eh, otro ancho, ¿verdad? Para que se mire más evidente. Le podemos cambiar los límites. Los límites para que tenga más. Está desde menos 12, le podemos poner al 4 creo que llegaba, entonces 5. Le podemos poner un 1 y a ellos les podemos poner un 4 también, digamos. Entonces se ve como más evidente, ¿verdad? Está aquí los 4 polos. 1, 2, 3 y 4, y el 0 y los polos en el infinito. Entonces aquí vemos si usted se fija, entre menos 1 y menos 4, como hay CLR, pues no hay nada dibujado ahí, ¿verdad? Podríamos buscar los valores, podríamos ponerle la grida aquí, ¿verdad? Los ángulos y podríamos, por ejemplo, como dice Ziegler y Nicole, el chi de punto 4 es el que da el sobreimpulso del 25%. Nos colocamos allí, ¿verdad? Que va a la línea de punto 4. Entonces ahí tenemos, bueno, no se coloca exactamente allí, ¿verdad? Vamos a ver si se mueve. No se mueve mucho, ¿verdad? Punto 37. Este es lo más que me deja acercarme a mí, ¿verdad? A lo mejor la versión que tienen ustedes es más fina. Y entonces ahí dice que está un valor del polo en ese punto de menos 0.5. El sobreimpulso dice es del 24% y el chi es igual a 0.41. Está el valor de omega, 1.44, ¿verdad? El correspondiente a ese valor del polo. Y el valor de la ganancia, ¿verdad? Fíjense bien en eso porque es importante. Entonces, estamos acá, ¿verdad? En esta porción de acá. La verdad que la resumen. Y entonces, este ejemplo que está acá es para mostrar la utilidad de la técnica. Vamos a ir un poco rápido porque son las 7:30, casi, ¿verdad? Entonces, lo primero, aquí va en orden lo que hay que definir, ¿verdad? Los puntos en que k igual a 0, los puntos en que k igual a infinito, el número, el lugar es geométrico, o sea, el número de ramas, la simetría, ¿verdad? Que ella cae por su propio peso, las asíntotas y su forma de calcularla, la intención, ¿verdad? Y luego buscar dónde está el lugar de las raíces, el RL. O sea, que yo no diga,
geométrico significa que el mar la colorea de rojo y amarillo si se descuidan. Bien, los ángulos de salida es otra característica, ¿verdad? Donde que la tenían que aplicar ustedes en el examen, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del último ejemplo, si ustedes se fijan, el lugar geométrico, el LR está saliendo del polo complejo. Entonces, ahí es necesario encontrar el ángulo de salida o el ángulo de llegada. Como es un polo que pertenece al lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Porque la fórmula, entonces, usted solamente aplica la condición en ángulo que dice que la sumatoria de los ángulos desde los ceros menos la sumatoria de los ángulos desde los polos es un múltiplo par de 180, ¿verdad? Entonces es la línea de aquí arriba, ¿verdad? 2 y más 1, donde y puede ser cualquier número, ¿verdad? Que a nosotros nos parezca, ¿verdad? Para facilidad nosotros pues usamos i igual a 0. Entonces esto lo hacíamos ubicando los polos del lazo abierto y tirando ángulos en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Lo que dijimos hace un rato. Lo que hicimos, lo que veíamos en las raíces con el eje imaginario, con el criterio de Routh-Hurwitz. Mire, aquí se lo voy a subrayar también con el criterio de Routh-Hurwitz para que no se le olvide. Y vamos a encontrar los puntos de ruptura con el eje real con la derivada de K con respecto a S y la vamos a igualar a 0. Y por último, hacemos el cálculo de los valores de K en el punto donde nosotros queremos, ¿verdad?, determinar un sobreimpulso o un chi que nos convenga, ¿verdad?, en el caso. O sea, usted puede tener una ecuación con un numerador de grado 0, con un numerador de grado 1, con un numerador de grado 2, puede tener un denominador, ¿verdad?, con un grado mayor, pero usted, la utilidad de la técnica, por lo menos para mostrar en esta clase, es que usted puede encontrar un par de polos complejos que muevan, ¿verdad?, el comportamiento del sistema a un comportamiento que usted desea, solamente cambiando el valor de K. Entonces aquí está la ecuación, tiene un polo en 0, polo de lazo abierto, un polo en menos 5, un polo en menos 6, un par de polos complejos en menos 1 más o menos J y un 0 en menos 3. Entonces, al dividir todo entre el miembro que no contiene acá, nos queda de esta manera, ¿verdad? Creo que ya se acostumbraron a oír esa expresión y a ver cómo el polinomio denominador se convierte en la función de lazo abierto. Entonces, ya definimos un polo en 0, un polo en menos 5, un polo en menos 6 y un par de polos complejos en menos 1 más o menos J. Eso significa que hay 5 polos, ¿verdad? El denominador es de grado 5, entonces hay 5 polos. El numerador es de grado 1 y tiene un 0 en menos 3, significa que hay 4 ceros en el infinito. Esa era en los primeros 2 puntos. Como es de grado 5, entonces hay 5 ramas, ¿verdad?, separadas o de diferentes colores, ¿verdad?, como las quiera ver, según MATLAB, de diferentes colores. Y el LGR es simétrico, eso no se discute. Entonces, ya que tiene 5 polos y un cero finito, ¿verdad?, 4 del RL y CLR se aproximan a lo infinito a lo largo de las asíntotas. Entonces, aquí vamos a decir n menos m, el denominador es de grado 5 y el numerador es de grado 1. 5 menos 1 es 4, menos 1 es 3. Es decir, que vamos a barrer 0, 1, 2 y 3, en este caso. Entonces, vamos a ver si no me he equivocado hoy, ¿verdad? Esas serían las del LR. Entonces tendríamos 1, un cuarto de 180, sería 45. Luego serían 3 cuartos de 180, sería 135. Después serían 5 cuartos, 225. Y después 7 cuartos, 315. Esas sí están bien calculadas. Entonces las tenemos aquí.
tenemos las 4 asíntotas, perdón. Como son 5 polos, ya estoy diciendo 5 asíntotas. Bien, aquí están. Y las otras, ¿verdad? Son las complementarias. 0, 90, 180 y 270. Al señor Cubo le gusta sacarlas todas. Ahora la intersección, dice, de estas asíntotas, ¿verdad? El menos 5, el menos 6, el menos 1 y el, como un polo complejo, ¿verdad? Menos 1 y menos 1. Los más o menos J se eliminan. Menos 3 es entre 4, eso da 2.5, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Aquí está el centroide. Los polos están en 0, en menos 5, en menos 6, en menos 6 y el par de polos complejos que están acá. Y el 0, ¿verdad? Que es el que está acá. A veces se viene y a veces no, ¿verdad? El centroide, aquí está, aquí lo vamos a mover. Vamos a poner un color diferente. Bien. Entonces ahí están los elementos que está, de la información que está dando la ecuación que nos han dado. Entonces, veamos la parte 7 dice, buscamos los lugares de las raíces sobre el eje real. Entonces hay lugar de las raíces entre 0 y menos 3, entre los primeros dos elementos, y entre menos 5 y menos 6, ¿verdad? Y entonces, como son 5 lugares de las raíces, hay que encontrar otros 3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los ángulos de salida o el ángulo con que el polo entra o abandona el lugar geométrico de la raíz. Para eso vamos a usar los polos complejos, ¿verdad? Podemos calcularlos desde los polos que existen, ¿verdad? Eso no hay problema. Entonces, esto era lo que tenía que hacer en el examen, pero ya lo sabía de la clase anterior, ¿verdad? Ahorita solo lo estamos repasando. Aquí tenemos el polo en 0, el polo en menos 5, el polo en menos 6, el elemento, ¿verdad? Menos 1 más cuota. Entonces aquí va la primera línea, ese es el ángulo de S1, le ha llamado en la literatura, el ángulo de S1 más 3, el ángulo de S1 más 5 y el ángulo de S1 más 6. El ángulo de S1, ¿verdad? Que es este que está en el tercer cuadrante. Entonces ahí lo único que tiene que hacer es usar las tangentes, ¿verdad? Y lo he escrito aquí porque no lo hicieron en el examen, ¿verdad? No es que yo piense que ustedes no saben cómo encontrar una tangente, sino que solamente lo he puesto aquí eh, para mi tranquilidad, digamos, ¿verdad? Entonces, si vamos a encontrar el ángulo que forma el 0, ¿verdad? Y aquí esto está en menos 1, quiere decir que aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Entonces, es la tangente inversa de un medio. Este es el ángulo que se está formando acá. Luego es el ángulo de 23.6, tenemos acá, 23.6. Luego el ángulo dice que está formando el polo en 0, sería uno, ¿verdad? De cateto y uno de opuesto, 1 y 1. Entonces tendríamos un ángulo de 45 grados aquí, 45 grados al otro lado, más los 90 de acá son 135 de acá. Luego el ángulo dice que forma el polo en 5, ¿verdad? Entonces, desde el menos 5 hasta el menos 1, ¿verdad? Que es este de acá, tenemos 4 unidades y el cateto opuesto siempre es 1, ¿verdad? Ese siempre es 1. Siempre va a ir en el numerador. Entonces, la tangente inversa de un cuarto es 14.03, y es este que está acá. Y así, ¿verdad? Los aburro con los otros. Es lo mismo, ¿verdad? 6 menos 1 es, y para el polo complejo, ¿verdad? Él está formando exactamente un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y ni siquiera hay que estar calculando nada, ¿verdad? Esto es evidente. Que el polo complejo del tercer cuadrante está formando
formando un ángulo teta, ¿verdad? Que es este ángulo que está aquí, ¿verdad? Medido en función de el, el, el eje, ¿verdad? Que hemos tirado paralelo al eje real. Entonces, ese ángulo da menos 43.8, ¿verdad? Que es el ángulo con que el lugar de la raíz deja el polo en menos 1 más j. Este ángulo de acá, ¿verdad? Menos 43 grados. Por supuesto, ¿verdad? Esto hecho a mano es tal vez menos preciso, ¿verdad? Pero ustedes vean, para eso luego usted tiene MATLAB para que lo haga así, ¿verdad? Colores bien, bien tallado, como diríamos allá en Oriente. Luego dice la intersección con el LGR se determina mediante la tabla de Root. Ahí sí hay que cerrar el lazo, ¿verdad? Y eso del polinomio, pues el polinomio original que nos daba el problema, solo que había que multiplicar cada uno de los polos, ¿verdad? Y cada uno de los términos. Eso da coeficientes de 1, de 13, 54, 82, 60 más K y 3K. Entonces aquí es 13 por 54 menos 1 por 82 entre 13 da 47.7. Luego es 13 por 60 más K entre 1 por 3K entre 13, eso da 60 más 0.769K. Y el último pues es 0, ¿verdad? 13 por 0 entre 1 por 0, pues esto da 0. Luego de aquí sería 47 por 82 menos 13 por 60 más 0.769K entre 47.7 da este polinomio de acá. Y así, ¿verdad? Estas multiplicaciones son cruzadas, ya saben ustedes. Luego sería por 3K menos 0 entre esto que está acá. Entonces eso da 3K. Eso ya lo habíamos guachado. Luego por menos por da este polinomio cuadrático que está aquí entre este denominador, ¿verdad? Y el último, pues, que es este de acá. Siempre da por menos por 0, da 3K. Entonces, ¿qué están diciendo las líneas, verdad? Las líneas acá están diciendo que la línea de S cuadrado está diciendo que K 65.6 menos 0.212K mayor que 0 o que K debe ser menor que 309, ¿verdad? Para que este número que acompaña a S cuadrado en la primera columna no cambie de signo. Luego 3940 menos 10.105K menos 0.163K cuadrado debe ser mayor que 0 o K debe ser menor que 35. Eso dice el polinomio. Y el último lo que está diciendo es que K debe ser mayor que 0. Entonces, de las tres respuestas, usted delimita el valor de K. 309, ¿verdad? Es mayor que 0. Pero 309 es mayor que 35. Quiere decir que si aquí dice que K debe ser menor que 35, entonces pierde validez, ¿verdad? Y el que tiene validez es K menor que 35. Entonces usted dice K debe ser mayor que 0, pero menor que 35. Debe ser entre 0 y 35. Entonces, para encontrar, ¿verdad? El valor del de la ruptura con el eje imaginario, usted pone el valor de K en la ecuación auxiliar, como hicimos con el criterio de Root, de Ziegler-Nichols, perdón, y usted dice 65.6 menos 0.21K por S cuadrado más 3K, y lo sustituye, ¿verdad? Es esta parte que se ve aquí abajo, igual a 0, sustituye K igual a 35, entonces las raíces son 1.34 y menos 1.34. Cuando usted hace el correspondiente dibujo en Root, si usted se fija, el rompimiento aquí con el eje imaginario, exactamente casi, ¿verdad? Es en este teclado está aquí también. Entonces lo medio toqué. Entonces esto es 38.6, ¿verdad? No me deja aproximarme. Aquí hay unos números ahí, ¿verdad? Entonces,
Sí, pero sí está en 1.39 y aquí estaría en menos 1.39, ¿verdad? Así está onda. Ahí estarían los cortes con el eje imaginario. Usted dice, bueno, pues MATLAB sí, pero si usted tiene que acostumbrarse a hacer un par de polinomios y a definirlos, los coeficientes del numerador y el denominador, y a ponerlos como polos, como ceros, luego multiplicarlos para sacar los coeficientes, para estar seguro de que la indicación que le está dando a MATLAB pues, son las correctas, ¿verdad? Porque él va a ver este polinomio y no va a discriminar si usted lo está poniendo bien o no. Luego, ¿verdad? Lo último sería el punto de ruptura con el eje real. Eso se haga con la derivada. Entonces, usted tiene GDS por HDS. Entonces, eh, lo despeja con respecto a acá, ¿verdad? Y lo iguala a cero. Y entonces va a tener usted la derivada de acá con respecto a eso. De verdad que esta es un poco larga, pero nada del otro mundo. Y entonces ahí, como es un polinomio de grado 5, pues le van a dar 5 raíces, ¿verdad? Pero si usted las observa, son un par de raíces complejas, ¿verdad? Entonces estas no aplican, ¿verdad? Porque es ruptura con el eje real y le da menos 5.55 que coincide con el lugar geométrico entre menos 5 y menos 6. Exactamente, aquí está, ¿verdad? Menos 5.53 más 0.05 J. No me deja colocarme encima del eje, ¿verdad? Por lo menos a mí, algo me falla, y que me tiembla la mano. Pero lo importante es que estamos bien coincidiendo con este número de acá. Entonces ahí está la construcción del lugar geométrico. Y a la par pues están las correspondientes comprobaciones en MATLAB. Aquí está completo. Se eleva sobre el azario. Este es el dibujo de cubo. Aquí vienen las asíntotas entre a 45, a 135, a 215 y a 300. Esta es la de 315, ¿verdad? Porque sería 360 menos 45. Estas serían las del lugar geométrico de las raíces. Y estas serían las del lugar de las raíces complementarias, ¿verdad? Entonces él abandona al polo o sigue, ¿verdad? Su trayectoria hacia más infinito y aquí viene de menos infinito. O sea, el MATLAB dibuja exactamente los lugares de las raíces partiendo de los polos, ¿verdad? Y en algunos casos partiendo de y llegando a los ceros. Pero en este caso, si usted observa el dibujo de cubo, ¿verdad? Es la llegada desde menos infinito, llega a k igual a cero y se eleva hacia k igual a más infinito. Igual hacia acá, ¿verdad? En el punto, ¿verdad? Aquí va en su recorrido hacia más infinito y hacia más infinito. Lo mismo acá. Entonces a él le gusta usar pues toda la información. Los coeficientes, ¿verdad? Que están colocados ahí, yo los dejo en las diapositivas porque ustedes lo quieren comprobar, ¿verdad? A ver si yo me he equivocado por ahí o algo así. Entonces aquí vamos a ver, aquí está el lugar geométrico, ¿verdad? De las raíces. Aquí tenemos, le vamos a dar un ancho más grande y le vamos a dar aquí otros límites. Le vamos a dar desde menos 20 tiene, creo que anda por menos 6, vamos a ver, vamos a poner un 8 y menos 15 dice, ¿verdad? No, muy largo, ¿verdad? Un 2 le vamos a poner. Y desde menos 20, desde menos 6 hasta ahí. Aquí ya se ve bonito, ¿verdad? Vea, ¿verdad? Aquí va desde 0 hacia el infinito, 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 ahí están, ¿verdad?
5 ramas, ¿verdad? Una roja, una verde, una azul, una turquesa y una fucsia. Ahí está, es tan elegante esta cosa. Entonces decíamos, aquí está la ruptura, le ponemos la grid para que veamos la utilidad, ¿verdad? Otra vez la utilidad. Entonces viene usted y entonces le dice el problema, encuentre el valor de K, porque si usted se fija, todos estos coeficientes que le hemos puesto para K igual a 1, o sea, nosotros le hemos puesto un valor a K ahorita más de 1, ¿verdad? Si K vale 20, si K vale 2, si K vale 15, no sabemos qué pasa, pero ahorita sí podríamos saber qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, elijamos aquí, podíamos bajarle a los límites quizás y llevarlo hacia un 4, lo voy a llevar, la escala de Y. Vamos a poner un 4. Un 4. Es por la leyenda aquí. Vamos a ver con 4. Por ejemplo, le dice el problema que queremos un sobreimpulso menor del 25%. Entonces usted tiene que bajarse de punto 4, ¿verdad? Entonces digamos que diga subirse. Vamos a borrarlos todos. Entonces vamos a poner un punto 40 y algo aquí, digamos. Punto 46. Entonces tiene un sobreimpulso del 20%. ¿Cómo consigue eso? Colocando una ganancia de 10.3. O sea, K ya no vale 1. K vale 10.3. Y esto ahorita se lo da el MATLAB inmediatamente. ¿Qué otra cosa podría decirle el MATLAB? Por ejemplo, le puede preguntar si es posible que pueda tener un sobreimpulso del 0.6%, digamos, un chi de 0.6. Eso no es posible, ¿verdad? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, aquí estaría, ¿verdad? 0.68, 0.57 más o menos. Son los valores que le puede entregar ahorita. Poniéndose por acá. 0.65. Pero si le dice que quiere un sobreimpulso, por ejemplo, de 0.75, por decir algo, este sistema no se lo puede entregar, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos por la línea de 0.75, que estaría por acá, si se fija, no cruza ningún lugar geométrico de la raíz, ¿verdad? Puede haber unos lugares de las raíces, por ejemplo, que tengan forma redonda, por ejemplo, y le pregunte si puede, cuál de los dos lugares de las raíces más rápido, por ejemplo, cuál de los pares de polos complejos es el que haría más rápido, pues entonces ustedes lo evalúan en función del tiempo de establecimiento, ¿verdad? Cuando el tiempo de establecimiento es 4 entre sigma, ¿verdad? Sigma siempre va a estar colocado en el eje real. Por ejemplo, ¿verdad? Puede revisar los problemas de Ogata o puede revisar los problemas de cubo. Entonces, y ya lo último, ¿verdad? Que está en la diapositiva es lo que le decía, es un lugar geométrico de las raíces con el valor de K igual a 1, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos acá. Exactamente esto mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con cuando cae aquí, ¿verdad? Viene usted para acá, entonces ahí lo que tiene es un sobreimpulso del 10% con un chi igual a 0.91, por ejemplo, ¿verdad? Es esta línea que se mira acá, por ejemplo, esta línea morada que se ve acá. Está cruzando el lugar geométrico, el LR, en la línea verde.
Y la línea verde, valga la redundancia, poner el mismo color, está cruzando el lugar de las raíces en el color turquesa. ¿Ya? Entonces, si usted quiere un sobreimpulso del 25%, lo puede lograr en las líneas que están acá, ¿verdad? Con un chi igual a 0.4 exactamente. Ahí tiene un 30%, porque está en chi igual a 0.35. Si nos movemos, ¿verdad? A 0.4, ahí tiene el sobreimpulso del 25%. Si quiere un sobreimpulso del 10%, entonces se viene para acá, ¿verdad? Es posible que usted necesite un sobreimpulso más pequeño del 25%. Eso es válido, ¿verdad? El criterio de Ziegler y Nichols dice que el sobreimpulso debe ser menor del 25%. No exactamente 25%. Entonces, para eso sirve la herramienta, para determinar, como quien dice, el valor de un controlador proporcional, porque si usted se fija, lo que se está cambiando es el valor de K. Ahora, si desea un chi de 0.4, dice, entonces el ángulo es de 66.42 grados, ¿verdad? El que vamos a tirar. Y entonces ahí nos vamos, ¿verdad? Con un ángulo más o menos de el inverso de 0.4, ¿verdad? Que sería el coseno inverso. Y para calcular K, entonces se usa la condición de magnitud. Entonces aquí tenemos el valor absoluto de GDS, decía la condición de magnitud, es igual a la multiplicatoria de K por S más 3 entre S por S más 5, ¿verdad? El denominador igual a 1. Ahora despejamos K. Entonces tenemos el polinomio de grado 5 arriba y el polinomio de grado 1 abajo. ¿Y cómo lo evaluamos? Lo evaluamos en el valor del polo que tenemos ahí, que sería S igual a menos 0.4 más o menos 0.92J, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá. Y constatamos, ¿verdad? Que al calcular el valor de K, nos da el valor que dice MATLAB acá, ¿verdad? Eso sería 11.7. Y este 0.404 y este 0.92J, usted los podría encontrar perfectamente haciendo el LGR a mano, ¿verdad? En un papel, por supuesto, ¿verdad? Que tenga escala, ¿verdad? Un papel, ¿cómo se llamaba el papel? Milimétrico. Se llamaba, Papel milimétrico. Entonces ahí lo compró. Eso está más la ahora para ayudarnos. Y así es como se comporta el sistema cuando K es igual a 1. El sistema siempre alcanza el escalón, si usted se fija, ¿verdad? Aquí va, pero se tardó 79.8 segundos. Y ya con K igual a 11, ¿verdad? Que es el que hemos determinado. Mire, solo se tarda en estabilizarse, porque aquí ya lo alcanzó, ¿verdad? Aquí hay un error del 0.2%, ¿verdad? Podemos aplicar la fórmula. Y entonces solo está tardando 9 segundos, ¿verdad? Y hace un primer sobreimpulso, ha de hacer otro pequeñito y luego se va. Aquí estamos sacando el comportamiento ante el escalón. Entonces, para eso sirve esta genialidad, para calcular en primera instancia un controlador, el valor de un controlador proporcional. ¿Se acuerda cuando diseñábamos los PID? Decíamos, pues a veces un solo controlador puede lograr, ¿verdad? La mejora del sistema, ¿verdad? Solo que de notar que en esta fórmula que nosotros tenemos, pues ya tenemos un polo en el origen. Entonces eso no está en la función de transferencia de lazo abierto, entonces eso precisamente está haciendo que no haya error de estado estable, ¿verdad? Entonces este sistema puede arreglarse nada más con un controlador proporcional, ¿verdad? Si esto no basta y si no, pues nosotros podríamos seguir jugando con el LGR que está acá y buscar otros valores de otros sobreimpulsos. Bueno, habría que ver eso, ¿verdad? A ver qué sobreimpulso es el que tiene. ¿Qué valor tendría aquí, verdad? Estamos en 1.15 y 0.99, ¿verdad? Habría que sacar el porcentaje acá del sobreimpulso, ¿verdad? Tendría que ser exactamente allí un 25% más o menos.
Entonces, para eso sirve el LGR en esta clase, ¿verdad? Sirve para un montón de cosas. Como le decía, si usted revisa el señor Cubo, él diseña controladores PI, PD, controladores PID con el LGR. Nosotros no vamos a lograr abarcar tanto, ¿verdad? Sino porque ya sabemos cómo más o menos diseñar un PID por medio de dos técnicas, ¿verdad? Que es las técnicas de irle eh, añadiendo, ¿verdad? Controlador por controlador y Ziegler-Nichols, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes desean revisar ahí todos los capítulos 10, el capítulo 10 de Q, ¿verdad? Ahí están diseñados los controladores y él le va poniendo, pues, la dinámica también del LGR a los temas. ¿Verdad? Es bien interesante, ¿verdad? El trabajo que hizo el señor. Bien. Ni les he preguntado si tienen ninguna pregunta porque ustedes ni me dicen si tienen preguntas. Pero pueden mandarme sus consultas por el correo, ¿verdad? Y si no, pues por el WhatsApp, ¿verdad? Espero que manden sus tareas hoy, ¿verdad? Y me comprometo a revisar la verdad lo más pronto posible porque me parece que las notas son para el viernes. Así es que ánimo, ¿verdad? Ya había un trabajo subido por ahí, ¿verdad? Había alguien subido uno ya, el grupo número 2. Están pendientes los demás, ¿verdad? Entonces, eh, hasta la medianoche, ¿verdad? Hoy no hay prórroga porque ya días les dije la tarea, ¿verdad? Entonces, eh, ánimo, como les digo, y a seguir, ¿verdad? El ingeniero Ponce ya envió las notas del laboratorio, así es que ya solo haría falta promediar la, la, la nota de los trabajos, ¿verdad? Aquí hay una primera aproximación de las notas, no sé si logran verse, pero entonces aquí está la nota del parcial. Todavía están aquí, ¿verdad? Las notas que se subieron en el registro número 1. Por aquí vamos a poner la nota del laboratorio y luego vamos a abrir otra casilla. Se ve, ¿verdad? Ahorita el cuadro, ¿verdad? ¿O no se mira? Sí, También la puede bajar un Entonces, porque poquito. Mira. se mira, aquí pero habría que irle. Diga. Se mira, ¿verdad? Algo oscuro, pero aquí vamos a abrir otra casilla para poner la nota de la tarea práctica y vamos a promediar, ¿verdad? Podría En bajar un función poquito, de qué. ingeniera. Hola. Podría bajar un poquito para ver las notas, las más de abajo. Bajar. Aquí, enviaron el examen, ¿verdad? Como 41, ¿verdad? Habían unos exámenes que no los hizo la gente. Esas letras amarillas, son códigos, ¿verdad? Que yo uso para mi, para mi alma, ¿verdad? Digamos. Entonces, no traten ustedes de interpretar, ¿verdad? Los números están en grande porque para no equivocarme, al irlo a trasladar a la casilla de las notas y poner aquí donde dice problema 3, problema 1, ¿verdad? Y no poner la nota que está en negro, ¿verdad? Luego le pongo colores para que no los números, ¿verdad? No.
Bien, entonces, me alegro, ¿verdad? Que estén aquí. Hay 39, ¿verdad? Porque yo aparezco 2 veces, de seguro, ¿verdad? Porque soy el anfitrión y el que presenta. Entonces hay 39, pues me alegro, ¿verdad? Y si alguno, pues, está enfermo o cualquier cosa, avisen los demás, ¿verdad? Y pásenle ahí la nota, ¿verdad? De lo que hemos hecho este día. Entonces los oigo el próximo martes y más bien ustedes me oyen a mí, ¿verdad? Pero cuando algo no entiendan o crean una explicación más amplia, pues ustedes tienen que interrumpir, ¿verdad? La explicación. Mejor que nos tardemos un poco más y entendamos un poco más también, ¿verdad? Eso es lo importante. Bien.